México tenemos más enfermedad de von Willebrand, pero que no han sido diagnosticadas. El problema también es que estos pacientes, muchos de ellos no tienen manifestaciones clínicas muy graves, clínicamente no requieren un tratamiento, y la herencia, en muchos casos, como en el tipo 1 de la enfermedad de von Willebrand, es dominante. Entonces, cuando un niño o un individuo tiene enfermedad de von Willebrand tipo 1, probablemente vamos a encontrar varios miembros afectados y que puede pasar sin hacerse el diagnóstico correcto. Y sin dato, pues todavía tenemos una buena proporción, incluso los pacientes que tienen trastornos hemorrágicos y que no tienen diagnóstico superan a la cantidad de pacientes con enfermedad de von Willebrand. Hay otras deficiencias de la coagulación que son todavía mucho más raras que las hemofilias, como son las deficiencias de factor 7, 11, 10, que realmente no tenemos ni siquiera un registro mínimo. Ojalá que podamos llegar a tenerlo, porque casi todo el mundo reporta deficiencias, incluso combinadas, de factor 8 con factor 5, las deficiencias del factor 2, de fibrinógeno, etcétera, y cada uno de nosotros en nuestro medio, pues probablemente tenemos 1 o 2 casos con esas deficiencias poco comunes, pero no pasamos el dato y por tanto, pues pasamos como que no tenemos las deficiencias más raras. Esto es una distribución por el tipo de hemofilia, como les decía, pues la más común, esto es muy cercano a lo que se reporta en la literatura, es la hemofilia A, alrededor de casi el 80%, si tomamos en cuenta que este 7% no se sabe si es hemofilia A o hemofilia B. La hemofilia B en un 12%, un poco por debajo de lo que se reporta en la literatura, pero, insisto, tenemos todavía una proporción bastante significativa que no nos permite llegar quizás al 80 y al 20% tan conocido en los reportes internacionales. El manejo que se da a los pacientes con hemofilia, la institución, la principal que otorga el tratamiento, o la mayoría de los pacientes con hemofilia, la da el IMSS. Aquí el doctor Ayala me está viendo porque justamente en el Hospital General, tanto en pediatría como en adultos, pues tenemos una proporción increíblemente grande, incluso en el Hospital de Especialidades tienen más de 300 personas con hemofilia, lo que muchos países de América Latina no llegan a concretar. Entonces es alrededor del 60%, aquí que donde no hay dato. Si se le quita esto, este porcentaje llega a más del 60%. El 23% pues es de salubridad. Lamentablemente por mucho tiempo en la Secretaría de Salubridad era donde se daba el tratamiento más inadecuado, por decirlo así. Todavía manejaban pacientes con plasma y críos, pero gracias al Seguro Popular pues ya hospitales como el Instituto Nacional de Pediatría está dando un tratamiento de primer mundo. Hay muchos niños en su institución que ya están en profilaxis y desde hace mucho tiempo han dejado de usar críos y plasma. Sin embargo, no sucede así en todos los hospitales del sector salud, en especial de salubridad. Todavía hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen usando plasma y siguen usando críos. La gravedad de la hemofilia, pues la leve, un 19%, quizás sea más frecuente la leve. El problema es que, como sabemos, estos individuos pueden pasar incluso toda la vida sin realizarse el diagnóstico porque no tienen manifestaciones hemorrágicas a menos que no sean sometidos a procedimientos invasivos o a quirúrgicos sin una preparación adecuada. La mayor cantidad pues son graves, que se van a diagnosticar tempranamente desde la etapa de lactantes, y la moderada también, que se va a diagnosticar tempranamente. Aquí en México se reporta igual, los antecedentes familiares se van a encontrar en un 70% y en un 30% se van a desconocer los antecedentes familiares. Y las edades, como vemos aquí, el azul, 11%, 17% es un grupo ya de hasta 49 años, y el morado, un 6%,
llega hasta la edad ya de 69 años, quiere decir que ya vamos mejorando, el promedio de vida de nuestros pacientes con hemofilia pues va creciendo, se va asemejando a la de la población en general, que es lo que esperamos poder tener en breve, que estas personas no tengamos la mayor cantidad en los primeros años y que en los últimos años pues prácticamente casi ya son muy pocos. Bueno, esta es una distribución, esto es de la Federación de Hemofilia. Aquí lo tienen ellos por estados, hay 22 organizaciones, 22 asociaciones de hemofilia que corresponden, están relacionadas o están bajo la dirección de la Federación Mundial de Hemofilia, que sabemos que es el órgano rector que fue asignado incluso por la Organización Mundial de la Salud para que se encargara de todo lo relacionado con este padecimiento, y aquí está representada por la Federación de Hemofilia. Lo que vemos en negro es la cantidad de pacientes que hay en cada estado, y el número que está al lado es la cifra esperada. Como vemos, prácticamente en ninguna parte se llega a tener la cifra que se espera. Esto es por falta de registro, pero también es por falta de hacer un diagnóstico. O sea, hay muchas partes del país donde no se puede hacer un diagnóstico de qué tipo de hemofilia es, si es A o B, al igual que en el caso de las mieloides crónicas y de otras trastornos hematológicos, los laboratorios apoyan, pero no deberíamos depender de ellos. Entonces, en estos casos, se sabe que algún paciente puede tener un problema de sangrado, pero no se puede saber si es hemofilia, si es von Willebrand, y si es hemofilia A o hemofilia B. En el centro, pues están concentrados la mayor cantidad de pacientes, y donde está la cantidad mayor es justamente en el Estado de México y en el Distrito Federal. Y de esos, pues, insisto, la mayoría pues están en el Hospital General, tanto en hematología pediátrica como en hematología de adultos. También vemos aquí en azul, quizás no se ven bien, estos son ya donde hay hospitales del sector salud, de salubridad, y los que aquí estos hombrecitos, este otro color, es donde hay hospitales, centros de tratamiento también del Seguro Social. El problema nuestro es que cada centro o cada lugar donde se ven pacientes con hemofilia, estos pacientes van a recibir un manejo diferente. Incluso dentro del mismo hospital hay médicos que lo manejan de una manera y otros que lo manejan de otra. Entonces, es muy difícil unificar estos criterios. Si dentro del mismo servicio no se logra, pues imagínense dentro de toda la República. Entonces, se está tratando de buscar la forma con las guías que ya son de aplicación en todas las instituciones, de lograr una unificación en el manejo de estos pacientes. Bueno, aquí está el consumo de factor por millones. Vemos cómo ha ido también incrementándose, sobre todo del factor 9, que sabemos que es la mayor cantidad de pacientes, es la de hemofilia A, y en verde la compra de factor 9, perdón, de factor 8, el azul para la hemofilia A y el verde para factor 9 para la hemofilia B. Aquí el problema es que estas compras no son a nivel de toda la República, estas compras nada más son las que hacen las instituciones y son las que llevan las licitaciones. Entonces, probablemente esto sea un poco mayor, pero sabemos que a nivel privado, pues el tratamiento de la hemofilia pues es muy poco, pero puede incrementar un poco más.